Lo que nosotros hemos visto aquí es un fracaso de la política del presidente Gustavo Petro que se ha denominado la paz total, que buscaba meter en la misma bolsa a varios grupos criminales, guerrilleros, incluso grupos que se dedican al narcotráfico, entre muchas otras. Con el ELN pasa algo particular y es que se han adelantado en Colombia cerca de 7 negociaciones de paz. Todas infructuosas, todas fracasadas con el ELN, porque este es un grupo guerrillero que no está interesado en la paz, que no abandona sus actividades delictivas como son el secuestro, como son la extorsión, como lo son el narcotráfico, entre muchísimas otras. Entonces, este anuncio que hace el ELN recientemente de volver a secuestrar con fines extorsivos, pues es una alerta muy grande para el gobierno nacional y para toda Colombia de que efectivamente esta estructura criminal no solo no va a abandonar, jamás abandonó el delito, sino que ahora lo quiere condicionar a un fondo que no tiene la verdad ningún sentido porque no se puede en el mundo financiar a un grupo que todavía mantiene las armas y ahora que no ha firmado ningún acuerdo de paz, pues recibir unos fondos mucho menos internacionales para subsistir mientras todavía conservan las armas y todavía no se comprometen a la paz en Colombia. ¿Cuál ha sido quizás la definición de lo que ellos han denominado el fondo multidonante? Cuando se puso ese planteamiento en la mesa durante estos diversos encuentros, donde Caracas también ha participado en ese escenario, el gobierno venezolano se ha incorporado para ofrecer, por supuesto, los espacios para llevar a cabo este proceso de negociación. ¿Cuál ha sido la definición en relación, con relación a lo que es este tema del fondo multidonante? Porque da la ambigüedad. Primero porque ellos hablan del tener la recaudación de fondos y otros hablan de la financiación de, de estos agrupamientos que al final corresponden a un proceso de secuestro y extorsión y que han atentado contra la paz de Colombia. Sí, definitivamente este ha sido un tema que siempre ha estado, digamos, o por lo menos en las últimas sesiones, latente en las rondas de negociación. Lo que llama la atención es que lo primero que nosotros esperamos es que el gobierno nacional, casi que de manera unilateral y una manera decidida, pues negara una opción de esta naturaleza. Se generó una falsa expectativa y ahora lo que vemos es un ELN poniendo las condiciones en las rondas de negociación y buscando que gobiernos financien y aporten recursos económicos a este fondo multidonante para que ellos puedan mantenerse y ellos puedan tener algunos ingresos para que puedan girar unos recursos y sus militantes pues puedan seguir subsistiendo y pueda seguir, digamos, con un nuevo aire esta estructura guerrillera. Pero esto realmente no tiene ningún asiento jurídico ni político y no habría alguien que fuese capaz, aparte del gobierno nacional y el ELN, claro está, de soportar una presión que tendría participar en la estructura o en la realización de este fondo multidonante. Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza y realmente sería una irresponsabilidad. Por eso es que no se puede realizar y como no se puede realizar, pues vemos al ELN ahora anunciándole al país que van a retomar los secuestros con fines extorsivos, los cuales nosotros tenemos por lo menos unas sospechas muy fundadas de que jamás abandonaron estas actividades delictivas, pero por lo menos en el papel y en el discurso, pues ellos mantenían que esto ya no se estaba realizando. Entonces, este fondo que buscaba que los países observadores, que los países amigos del proceso de paz, pusieran unos recursos para financiarlos, pues en realidad no tiene ningún asiento y sería una inmensa irresponsabilidad porque es un grupo que todavía mantiene las armas, que todavía se mantiene en la ilegalidad y que todavía tiene unos propósitos que resultan muy cuestionables y muy peligrosos para el país y es que están detrás no solo de llegar al poder, sino que quieren conservar actividades delictivas como el narcotráfico, que en realidad bajo ningún contexto nosotros podríamos llegar a asimilarlo con un delito político, es decir, esto no es, no se puede generar ningún tipo de amnistía, por eso es que nosotros no hemos logrado comprender cuál es la finalidad de la famosa paz total del presidente Petro, cuando en realidad hay incluso vacíos jurídicos para poder de alguna manera perdonar estos delitos que guardan conexidad con el narcotráfico o el secuestro extorsivo que pueden ser catalogados incluso
como vulneraciones al derecho internacional humanitario en el marco de que algún tribunal internacional lo conozca o en el compromiso que tiene Colombia bajo los tratados internacionales que ha firmado y ratificado. Palabras textuales que ha emitido Gustavo Petro desde el primer momento que asumió las riendas de Colombia es vida, paz y protección. Quizás como las frases banderas de lo que estaría encaminada su gestión. Juan Falconer, analista internacional y consultor político, estamos conversando vía Zoom. Voy a dejarte una pregunta al aire antes de irnos al corte. Ante este escenario del anuncio que ha hecho el ELN nuevamente, ¿cuál sería la posición, la reacción y el impacto para la región latinoamericana principalmente, que ha sido países que han estado también participando en este proceso de las mesas de trabajo para la paz de Colombia? Nos vamos a la pausa y a la vuelta estaremos profundizando aún más con el analista internacional y consultor político Juan Falconer desde Bogotá, Colombia. 7:53 de la mañana y continuamos conectados vía Zoom con Juan Falconer, quien es analista internacional y consultor político. Como dejábamos una pregunta al aire, ¿cuál sería el impacto que podría provocar en la región tras este acercamiento que ha tenido Colombia de fortalecer sus alianzas, sus estrategias, sus relaciones comerciales y bilaterales con diversas regiones tras el anuncio que ha hecho el ELN de nuevamente retomar el tema del secuestro para, en pocas palabras, autofinanciarse? Lo que nosotros tememos es que países de América Latina y el Caribe en principio empiecen a perder la fe en el proceso y eso se da por la falta de seriedad y rigurosidad. Frente a un anuncio de esta gravedad por parte del ELN, lo que uno esperaría es que el ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez, y el propio presidente Gustavo Petro salgan no solo a rechazar, sino a replantear los acuerdos de paz. Y es que nosotros tenemos que recordar que los que hacemos una crítica o los que estamos observando el proceso, también queremos la paz, solo que queremos una rigurosidad y una seriedad para lograr llegar a unos fines y a unos propósitos bien establecidos. Recordemos las mesas de diálogo y el acuerdo satisfactorio que se logró con las guerrillas de las FARC, pero era porque el gobierno nacional tenía muy claro hacia dónde tenía que llegar, cuáles eran los propósitos y los fines institucionales, y se enmarcó en 6 puntos muy puntuales que se lograron por lo menos en su momento unos consensos. Con el ELN nosotros no tenemos claridad de hasta dónde queremos llegar y hasta dónde el gobierno estaría dispuesto a ceder. Entonces, a la falta de un rechazo enérgico, un rechazo contundente y un replanteamiento del norte que tienen en estos momentos los diálogos con el ELN, pues tememos que pueda generarse un grado de escepticismo por parte de países de América Latina y del Caribe, por parte de Europa, por parte de los Estados Unidos, que podrían empezar a perder credibilidad y fe y que en algún momento llegaran a tomar la decisión de dejar de acompañar estas negociaciones, pues pondría en riesgo una finalidad, pues al final del ejercicio muy loable, que es adquirir la paz que tanto le sirve a la región. Porque si Colombia es un país que logra de alguna manera suspender o superar este conflicto interno armado, pues esto es algo que tendría un impacto muy positivo para la región, pero no es la paz a cualquier precio, ni es la paz como nos la está planteando en ese momento el gobierno nacional, es una paz rigurosa, es una paz seria, es una paz comprometida, la cual en estos momentos tristemente no vemos. Y cuando hablamos de la paz total del presidente Gustavo Petro, él está metiendo en la misma bolsa grupos guerrilleros, grupos criminales, delincuencia común, grupos que se dedican al narcotráfico y les estamos dando un trato similar. Y hay que entender que dependiendo el modus operandi y dependiendo las finalidades y la estructura de cómo viene funcionando, pues se plantea una negociación. Ahora bien, el ELN ni siquiera tiene unidad de mando. Sus bloques, sus estructuras están actuando de manera desarticulada, lo que implica un reto institucional más grande porque seguramente con los que estamos sentados en estos momentos negociando no tienen el mando unificado, lo que implicaría que hayan estructuras sueltas que no se van a comprometer con la paz. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es un gobierno serio, responsable, riguroso, que cambie las condiciones de cómo se viene llevando a cabo la negociación con la finalidad de poder salvarlo. Pero el presidente ha decidido dar infinidad de dádivas y no ponerse serio al momento de la negociación y pues esto realmente le hace mucho daño a su plan de gobierno estructural que él ha denominado la paz total.
reseteo, una reorganización quizá de los puntos claves en lo que se debe poner o plantear nuevamente sobre la mesa sería el escenario más acorde que pudiera asumir el gobierno colombiano tras este anuncio? Totalmente. Yo considero que los puntos tienen que replantearse y adicionalmente también tienen que ponerse nuevas condiciones. Es decir, nosotros no podemos seguir negociando con una estructura guerrillera que no abandona las armas, que no cumple el cese bilateral al fuego, que sigue extorsionando, que sigue con las actividades del narcotráfico, que sigue involucrado en las actividades políticas de manera irregular. Entonces, cuando una de las partes se siente tan poderosa que hace lo que quieren las mesas de negociación y el gobierno es tan complaciente, pues ahí se le hace un daño estructural. Y yo recuerdo un ejemplo de una ronda de negociación que se hizo con el ELN, pero en ese caso particular se hizo en México, donde viajó el ministro de la Justicia a presentarle al ELN cuál iba a ser el plan de trabajo del gobierno nacional en el legislativo para adelantar un marco normativo que tenía que ver con la liberación de presos que estaban en esos momentos en la cárcel y también cómo se iba a hacer todo el tema de resocialización, pero cómo nos sentamos a darle explicaciones a un grupo que no ha firmado la paz, que no ha dejado las armas para que el gobierno nacional y altos funcionarios del gobierno le presenten y casi que le pidan un visto bueno a este grupo que de verdad le ha faltado a la credibilidad, a la fe, a la esperanza que tienen todos los colombianos y le ha hecho un inmenso daño. Y es que el antecedente del ELN de tener 7 negociaciones fallidas anteriormente demuestran que no están interesados en la paz. Juan, tengo 10 segundos ya para cerrar esta entrevista, pero ¿cómo evitar en esta ocasión el gobierno de Gustavo Petro caer en el chantaje ante estas organizaciones que se han dedicado al secuestro, a la extorsión y al narcotráfico? Rápidamente. Bueno, yo creo que para nosotros poder llevar al ELN con verdadera voluntad, pues hay que mostrar la fuerza institucional del Estado. Es decir, si no están comprometidos y no dejan las armas, pues hay que seguir combatiéndolos con toda la rigurosidad. Y cuando este grupo se encuentre reducido o por lo menos vea una acción decidida por parte del gobierno, seguramente cambiará su voluntad y querrá negociar. Pero mientras tenga tantas garantías, mientras tenga tantas dádivas, pues no van a abandonar su estructura y por el contrario, se van a seguir fortaleciendo y ellos van a creer que pueden poner las condiciones. Entonces necesitamos un gobierno decidido que siga combatiéndolos y cuando tengan voluntad de paz, pues realmente nos sentamos a negociar. Muchísimas gracias, Juan Falconer, directamente vía Zoom en Bogotá, Colombia, analista internacional y consultor político, abordando el tema tras el anuncio que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de retomar el proceso de secuestro tras no conseguir quizás lo que ellos han planteado en la mesa de negociación rumbo a lo que ha significado para el gobierno de Gustavo Petro, lo que es la protección, la vida y la paz para garantizar la paz total a Colombia. Amigos, con esta entrevista nosotros ponemos punto final a la presente emisión de Primero es Noticia, no sin antes darle las gracias a toda la población del estado Aragua que se conecta a través de clase 91.5, eje de Guarenas, Guatire y Barlovento del estado Miranda mediante la señal de Latina 102.1 y @dulcefeliciano, mi cuenta de Instagram que estuvo conectaditos con ustedes, por supuesto, y también nuestra casa, @noticias Canal I y Canal I Piso. Y en esta ocasión, por supuesto, para que ustedes se mantengan conectados a través de las redes sociales. Feliz miércoles, Venezuela.